Saludos, ¿cómo están ustedes, hermana? Un gusto saludarle una vez más en una nueva reunión de Renacer Mujer de hoy sábado 15 de agosto. Así que en esta tarde, qué bueno podernos encontrar, dado que no podemos hacerlo presencialmente, físicamente allí en el templo ya por más de 5 meses, como ha pasado el tiempo. Por lo tanto, esto ha sido muy bueno podernos encontrar a través de las pantallas, que ese es el medio, ese es el lugar que también Dios ha dispuesto, y así Él lo ha querido, y qué bueno que existan estos recursos para poderlo hacer de esta manera. La presencia, o lo he titulado en este momento como la reflexión de hoy día, la ausencia, presencia de Dios. La ausencia, presencia de Dios como tema para esta tarde. Y lo quiero basar en un libro muy interesante que también le gusta también no solo a los hombres, sino que también a las damas, a las mujeres, como es el libro de Esther, el libro de Esther. Y que además también durante estos días he tenido y basado en este libro mi tiempo de devocional con el Señor. Volví a leerlo y a terminar su lectura una vez más el día de ayer. Tal vez no sé cuántas veces lo habré leído en estos años. El libro de Esther con sus 10 capítulos que ofrece una interesante reflexión para esta tarde. Este libro, el libro de Esther, que viene después del libro de Nehemías, contiene el relato de los judíos, de los hebreos, 100 años después del exilio babilónico. Recuerden que los judíos, el reino del sur en este caso, había sido exiliado y vivió en el exilio por 70 años, y fue deportado por los babilonios, y después vino el imperio persa, y el imperio persa los tuvo ahí hasta que finalmente son ellos los que le dan la libertad para poder regresar a Jerusalén, reconstruir el muro y reconstruir la ciudad. Pero la historia de Esther se sitúa unos 100 años después de esta vuelta a Jerusalén. Son los que se quedaron, porque no todos volvieron, son los que se quedaron, en este caso viviendo ahí en el reino persa. Así que mientras algunos regresaban, estos se quedaron, y esto ocurre más o menos, este retorno de los judíos ocurre unos 50 años antes, donde vemos el relato del libro de Esther. Así que el libro de Esther relata cómo fueron preservados de una catástrofe los hebreos que vivían en el imperio persa, ¿ya? Y lo extraño, lo curioso de este libro de Esther es que no se mencione a Dios en el libro de Esther. No aparece mencionado el nombre de Dios o Jehová de ninguna manera en el libro de Esther. Qué curioso, siendo la Biblia un libro que nos habla de Dios. Sin embargo, uno puede descubrir en este libro cómo Dios actúa, o sea, la actividad de Dios trabajando tal vez detrás en este caso de la cortina de la historia y de los acontecimientos. Así que, estimada hermana, si usted tiene ahí a la mano el libro, la Biblia, ahora ahí en el libro de Esther, no voy a leer algún pasaje en particular como texto de apoyo, porque la verdad es que todo el libro hoy día es nuestro texto de apoyo. Veamos lo que nos va ocurriendo. Usted conoce la trama, usted conoce la historia, ya no me voy a referir al relato, porque yo voy a entender que usted conoce, que ya ha leído el libro de Esther y sabe de qué se trata. Así que entendiendo que usted sabe de qué se trata, de qué se desarrolla de principio a fin en el libro de Esther, vamos a mirar cómo Dios trabaja detrás de la cortina, detrás de las cosas que pasan. Y la verdad que lo leía desde mi perspectiva, no mirando ningún comentario, sino que leyendo y descubriendo con la ayuda del Señor que las cosas que se van ocurriendo y que uno no puede dejar de atribuírselas a Dios. No son obras del azar, no son obras de la suerte, del destino menos, por supuesto, cosa que no existe, sino que uno ve, aunque no se vea a Dios nombrado aquí, parece que Dios está trabajando detrás de la cortina y Él el que va actuando y moviendo las cosas a lo largo de la historia. En primer lugar, ¿dónde vemos la actividad de Dios? O sea, esta ausencia, presencia de Dios, como dice este tema. En Esther capítulo 2, versículo 17 al 18. ¿Por qué? Porque uno ve a Hadasa, que era el nombre hebreo, o Esther en este caso, que es convertida y declarada reina en Persia. Ella era una judía
Se recuerdan que la reina Vasti no se quiso presentar ante el rey Asuero cuando él la llamó para exponer la belleza de ella. Ella no se quiso presentar y hubo una sanción, así que fue destituida como reina y se buscó una nueva reina. Vinieron todas las mujeres jóvenes, entre ellas venía ella Esther, que era judía, y fue ella la elegida, la escogida, y el rey Asuero, que era el rey persa, se agradó con ella y fue ella declarada reina de Persia. Uno pensaría, ¿cómo? No es una mujer persa, ya no es una mujer que corresponde al mismo reino, sino que una judía. Ella, claro, no descubrió su identidad por indicación y consejo de su tío, que era Mardoqueo, ¿ya? Así que Esther, Hadasa, era sobrina de Mardoqueo, que él la había adoptado, ¿ya? Así que ella llega a convertirse en reina de Persia, siendo judía, y uno dice, ¿esto es casualidad? No, por supuesto que no. ¿Saben, hermanas? Hay cosas que suceden hoy y que Dios las va articulando porque es Él quien sabe lo que viene en el futuro. Así que podríamos decir, algo hay aquí entre manos por el hecho de que Esther es llegada a convertirse en reina, una mujer judía. Es el número uno como intervención de Dios. Número dos, uno lo encuentra en Esther, capítulo 2, versículo 21 al 23. Y uno ve que Mardoqueo siempre estaba a la puerta del palacio. Y en la puerta del palacio él escuchó una conversación y al final era una conspiración de muerte en contra del rey Asuero. Él lo escucha, pone atención y se entera que en dos funcionarios que trabajaban para el rey estaban tramando cómo matarle. ¿Cuáles eran los motivos? ¿Por qué razón estaban molestos o enfurecidos con él? Pero Mardoqueo escuchó esta conspiración y va y se la comunica a Esther. Y Esther se la comunica al rey Asuero, hacen una investigación y descubren que verdaderamente había una conspiración. Mandan a buscar a estos tipos y finalmente se sentencia la muerte contra ellos y se acaba esta conspiración. Entonces uno ve que aquí también hay la intervención de la mano de Dios. Esto quedó así, pero ¿saben? No quedó así. No fue casualidad que Mardoqueo escuchara esta conspiración, se la comunicara a Esther y Esther al rey y fuera descubierto este hecho. No fue una casualidad y lo vamos a ver posteriormente. Ese era el número 2. Número 3, acerca de la actividad de Dios, que Dios se mueve, aunque Él no es mencionado en este libro de Esther. Eso está en Esther capítulo 5, versículo 1 al 5. Porque Esther se presenta ante el rey para presentarle una solicitud. ¿Recuerdan qué es lo que había pasado? Bueno, en este intertanto, el rey Asuero asciende como un importante funcionario a Amán. Y ordena al rey Asuero que todos se inclinen ante él, le rindan reverencia. Pero Mardoqueo, que estaba a la entrada del palacio, en la puerta del rey, no se inclinaba. Y esto a Amán lo enfureció hasta que un día Amán incita ya o invita al rey Asuero a que se decrete un edicto de tal manera que en determinado día, en 11 meses más para ser exacto, se dé por término a la vida de todos los judíos que viven en las provincias del imperio persa. El rey lo hizo, lo firmó y quedó así decretado. Entonces cuando Mardoqueo se entera, se lo comunica a Esther, se arma una preocupación y por parte de todos los judíos que en 11 meses más iban a ser exterminados todos los judíos. Y es por supuesto que Mardoqueo habla con Esther y le dice, tú tienes que presentarte ante el rey y abogar por nosotros. Pero Esther le dice, pero nadie se puede presentar ante el rey si el rey no lo manda a llamar. Si alguien lo hace, eso es la muerte, a menos que el rey extienda su cetro y eso permitiría a la persona poder vivir. Tienes que hacerlo, le dice Mardoqueo. Y le dice esa frase que todos conocemos. ¿Acaso no será que por esto has llegado al reino? ¿Que para hasta ahora tú has llegado? ¿Se recuerdan esta frase? Ahí ustedes la pueden encontrar ahí en Esther, como veíamos en Esther capítulo 5, donde estamos viendo esto, al final del capítulo 4. Así que Esther que dice, ayunen por mí 3 días, yo también lo voy a hacer junto con mis doncellas, y así lo hacen, y Esther se presenta ese día, va donde el lugar está sentado el rey, se arrodilla, podría haberle significado su cuello,
pero finalmente el rey le extiende su cetro y Esther puede acercarse al rey sin peligrar entonces su vida. Y es allí donde, en este caso Esther, le dice al rey cuál era su intención, que era invitarle a un banquete a él, junto con este otro tipo, este otro hombre, este funcionario de alta autoridad como es Amán. Y así se salva la vida de Esther porque el rey Asuero la miró con agrado. No me digan que aquí no está Dios trabajando en medio de esto, donde a todos les habría costado su cuello, la vida, pero no sucedió en este caso con Esther. Número 4. Uno ve cómo Dios actúa también, y eso uno lo puede comprobar en Esther capítulo 6, versículo 1 al 3. Era una noche donde el rey se fue a acostar y no podía dormir. Como esas noches que nos ha pasado a todos, no podía dormir. Así que, ¿qué ordenó? Que por favor alguien le trajera las crónicas del reino, ¿ya? Y se las leyera mientras él estaba recostado. Y empezaron a leer las crónicas, los hechos que habían pasado en los años que él era rey, hasta que llegaron al punto donde se descubrió una conspiración y se descubrió y se detectó a los culpables y fueron muertos. Eso había ocurrido hace poco. Y el rey, ¿saben lo que pregunta? ¿Alguien le pagó, ¿ya?, este favor? ¿Alguien le reconoció a este hombre llamado Mardoqueo lo que él hizo en favor del rey? Y el cronista que leía dijo, nadie. Entonces uno ve que en esa noche ocurre algo que solamente Dios mueve. Y al otro día, en la mañana, viene Amán con la intención de pedirle al rey Asuero que tomen a Mardoqueo y lo crucen, ahí lo claven en una estaca que él había mandado a construir en las afueras. Pero cuando está entrando Amán, el rey le pregunta a él, le pregunta, ¿qué se debería hacer a un hombre al cual no se ha honrado? ¿Qué se debería hacer a un hombre al cual el rey quisiera honrar? Y Amán pensaba que era a él. Así que Amán dice, se le debería vestir con ropas reales, se le debería llevar en un caballo real y adelante el funcionario alto llevándolo por las calles diciendo, así se honra al hombre a quien el rey quiere honrar. Bueno, ¿y qué hace? Y diríamos que esta es el sexto punto donde Dios actúa. El rey Asuero le dice a Amán, bueno, entonces anda y toma a Mardoqueo que está afuera, a quien no se le ha honrado y que delató a estos conspiradores, y hónralo tú. Imagínense, Amán le tenía odio a Mardoqueo y es Amán el que tiene que vestirlo a Mardoqueo y llevarlo por la ciudad en ese caballo real, y Amán era el que iba gritando por las calles, así se honra, así el rey honra a los que quiere honrar. Imagínense. Entonces uno ve en este sexto lugar que parece que Dios está detrás de todo esto y conoce lo que va sucediendo. Número 7, miren, número 7 y los últimos dos. La muerte de Amán en la misma estaca que mandó a instalar para dar muerte a Mardoqueo. ¿Saben? Cuando llegó esa cena a la cual Esther había invitado al rey y también a Amán, estuvieron esa noche comiendo y el rey le pregunta, ya Esther, dime, ¿qué es lo que deseas y yo te lo daré? Y Esther le dice, vengan mañana a una nueva cena, un nuevo banquete. Ya vienen el otro día el nuevo banquete, y entre una cena y otra cena ocurrió este momento en que Mardoqueo es paseado por las calles y honrado en este caso, y Amán tira del caballo. Ya llegó la noche, Amán muy resentido, muy enojado porque estaba sucediendo esto. Llegan a esa noche, se sientan a la mesa y el rey le vuelve a preguntar a Esther, ¿qué es lo que deseas, Esther? Mira, resulta que hay un malvado que hizo que se dictara un edicto, ¿ya?, para matar a los judíos, donde Mardoqueo, siendo judío, él también ayudó en este caso, para que tu rey pueda salvarte de aquellos conspiradores. Y Asuero, que no entendía nada, ¿quién fue ese que dictó este edicto? Este malvado, y apunta a Amán, que está sentado a la mesa ahí. Él tramó este plan para que nosotros los judíos, y da a conocer su identidad también Esther, seamos exterminados. Entonces el rey se levanta de la mesa, da vuelta al patio, mientras que Amán le ruega a Esther que por favor pida por él. Vuelve el rey y ve muy cerca a Amán de Esther, y el rey cree que aquí está ocurriendo una clase de acoso físico, y más se molesta todavía. Así que, ¿qué
Se ordena, porque un funcionario lo dice, afuera hay una estaca que el mismo Amán había construido para Mardoqueo, y el rey ordena que entonces Amán se ha llevado esa estaca y allí se ha clavado, y así termina la vida de este hombre que había tramado el exterminio entonces de los judíos. Díganme ustedes, ¿acaso Dios no está trabajando detrás de todo esto? Bueno, y el libro termina donde en este caso el rey Asuero le dice a Esther y le dice a Mardoqueo, dado que no se puede borrar este edicto de la matanza de los judíos, que se dicte otro edicto, en donde se permita y se autorice a los judíos, llegado ese día, que se puedan defender, que se puedan reunir y así puedan salvar sus vidas. Se hizo este edicto, se hizo correr por todas las provincias, y cuando llegó el día, los judíos se pudieron defender de sus enemigos y salvaron sus vidas, y así se preservó la vida de todo el pueblo hebreo que estaban en las provincias del imperio persa. ¿Acaso Dios no estaba trabajando detrás de todo esto? Y el libro termina con el capítulo 10, donde se exalta a Mardoqueo, se habla de lo que él recibió, se habla del lugar en que él estuvo, todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hayan registrado, dice, las crónicas de los reyes de Media y Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero, imagínense. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Es verdad que el libro se llama Esther, pero termina dándonos detalles de Mardoqueo. Cómo él es exaltado siendo un judío, y Esther también una judía, una hebrea, teniendo un lugar de tanta providencia. Parece que para esta hora ella había llegado. Entonces, hermanas, ¿está Dios presente en medio de la historia? Parece que aunque aparezca o aparente que Dios está ausente, sigue estando presente. Aunque tú creas que Dios no está presente en tu vida, en la mía o en lo que está ocurriendo hoy día, déjame decirte que sí, Dios está presente. Y este libro me deja algunas reflexiones. No es necesario nombrar a Dios para que Él esté presente. Él va a estar presente. Dios está presente aunque no sea nombrado. Bien se habla de esto en el Salmo 139. Lea el Salmo 139. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? A donde vaya, allá estás tú. ¿Ya? En medio de una crisis, como ocurrió en esta capital del imperio persa, que es Susa, Dios está cuidando de sus hijos, de su pueblo, los libra según sus propósitos. Siempre Dios va a librar a sus hijos. Dios puede trastornar incluso los pensamientos y los caminos de los malos cuando quieren ocasionar daño a sus hijos. Recuerden la parábola de la viuda inoportuna y en Lucas 18. Dios siempre, el juez, defiende a sus hijos cuando claman a Él día y noche. Y en esta actual pandemia, Dios sigue siendo el mismo que fue el Dios que estuvo en los tiempos de Esther. Sigue estando presente, sigue actuando, aunque aparezca detrás de la cortina. El libro de Esther es un buen libro que nos ayuda a tomar conciencia de que aunque no se vea a Dios actuando, Dios siempre está actuando. Dios siempre está trabajando. Dios siempre está presente, aunque parezca ausente. ¿Lo crees tú? ¿Lo crees en tu vida? ¿Lo crees en tu realidad? ¿Lo crees en lo que estás pasando? Dios está presente. Tal vez hay cosas que hoy día no entiendo. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo entender que Esther se convierte en reina? ¿Para qué Mardoqueo escuchó esta conspiración? Y uno va leyendo la historia para adelante y uno va entendiendo el por qué, o mejor dicho, el para qué. Que estas preguntas que uno pueda tener, Dios las vaya respondiendo a lo largo de los días mientras van pasando. Dios te bendiga. Te invito, lee el libro de Esther en esta semana mientras vuelves a escuchar esta reflexión que he compartido contigo. Ruego al Señor que edifique, que fortalezca tu vida siempre en estas reflexiones en su palabra. Te invito a orar. Hermana, oremos al Señor. Padre, muchas gracias. Nos bendices con la lectura del libro de Esther. Nos bendices con entender los relatos, cómo van sucediendo. Nos bendices con ver las conexiones que hay entre un relato y otro. Nos bendices con entender, Señor, que tú sigues estando presente aunque parezcas ausente. Nos bendices al entender el propósito, el fin del libro de Esther. Y así como cada una de mis hermanas que ha escuchado esta reflexión,
bendícelas también, para que ellas sean, Señor, recibiendo fortaleza, aliento y ánimo, y una convicción firme de que tú estás trabajando en la historia presente del mundo, como en la historia personal de cada una. Señor, te ruego que a cada una de tus hijas las renueves con paz, Señor, con tranquilidad y con una profunda confianza en ti, aunque vivamos tiempos de crisis. Gracias, Señor. Oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que estén todas muy bien.